Hola, bienvenidos a Neurona Madre y el día de hoy vamos a hablar sobre el sistema nervioso. Este video va a ser bastante explicativo y dinámico y vamos a dividirlo en dos partes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, y este video del sistema nervioso central va a tener dos capítulos. Posteriormente explicaré por qué. Entonces, empecemos definiendo el sistema nervioso sin quitar mucho tiempo. El sistema nervioso es una red compleja de estructuras especializadas. ¿Qué es importante acá? Bueno, señalar esta parte. La parte de acá, que es compleja. ¿Y por qué es compleja? ¿Por qué? Porque hay millones de unidades que interactúan entre sí. Y estas millones de unidades que interactúan entre sí es porque va a detectar estímulos. Y estos estímulos pueden ser de dos formas: externos o internos. Correcto, hay dos formas de estos estímulos, externos o internos. Y gracias a estos estímulos se va a poder llevar las señales, es decir, recibir esos mensajes. ¿Y cómo es posible recibir esos mensajes? Bueno, bajo una célula muy conocida, lo voy a notar acá, la neurona. Ok, para nosotros entender a la neurona tenemos que tener en cuenta un punto. Uno, que la neurona es la célula básica. ¿De quién? Del sistema nervioso. Es una célula especializada. Y se cree, por ejemplo, más o menos, que hay más de 1.000 millones. Más a profundidad yo voy a hablar de la neurona en el siguiente video, que lo voy a hacer con la médula espinal. Aquí no vamos a hacer médula espinal, simplemente para estructurarlo mejor. Entonces, ahora veamos. Acá vemos al encéfalo, al tallo encefálico, a la médula espinal. Muy bien, muy bien. Vamos a dividir de esta forma el video. Observemos. El sistema nervioso se divide en dos: en sistema nervioso central y en sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se divide en encéfalo y en médula espinal. Luego, posteriormente, vamos a entender que es el tallo encefálico. Acá vamos a observar. El sistema nervioso central se divide en encéfalo, médula espinal, y el encéfalo se divide también anatómicamente por partes en cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo. Lo vamos a observar y vamos a entender mejor. La función del sistema nervioso periférico, por ejemplo, vemos acá el sistema nervioso somático, el autónomo, neuronos sensitivos, mixtos. De acá podemos deducir algo, que él va a recibir mensajes y los va a distribuir. Y él va a ejecutar. Ellos van a ejecutar, o sea, el sistema nervioso central. Ahora, vamos a ver esta parte del encéfalo. El encéfalo se divide de esta forma. Tenemos al prosencéfalo. Luego tenemos, por ejemplo, ¿a quién? Al mesencéfalo. ¿Quién más? Tenemos al robencéfalo. Y acá vamos a hablar de alguien. Podemos hablar del tronco o tallo cerebral, ¿no? Vamos a poner el tronco, que es una adherencia. Tronco. Entonces vamos a explicar de esta forma. Acá vemos al telencéfalo, diencéfalo, cerebelo, nos perdimos. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a explicar. Recuerdan el encéfalo, como habíamos explicado acá, y el prosencéfalo. El prosencéfalo se divide en dos. Ah, mira. ¿En cuál, por ejemplo? Tenemos al telencéfalo y tenemos al diencéfalo. Correcto. La función del telencéfalo. ¿Cuál es la función? Bueno, es parte de los hemisferios cerebrales. Él va como que a dividir, entre comillas. ¿Cuál es la función del diencéfalo? ¿Cuál es la función como tal? Bueno, el diencéfalo hay que tener en cuenta que se divide de esta forma: el epitálamo, el tálamo y el hipotálamo. Como tal, el diencéfalo va a haber muchas cosas. Va a haber cognición, memoria, aprendizaje. Hay varias cosas que ve el diencéfalo. Pero lo importante acá, es decir, lo importante a entender
es que el tálamo es como el conector de ambos, porque está en el medio. Y lo que tenemos que tener en cuenta acá es que el epitálamo, por ejemplo, acá lo voy a colocar, ve los famosos ritmos circadianos que se dividen en sueño y vigilia. Vamos a colocar acá vigilia. Correcto. Más o menos así lo vamos entendiendo. Al epitálamo, ¿verdad? Algo que me iba a olvidar. Como ve el sueño, ¿no? También es conocido como glándula pineal. Entonces acá pongo dato. El epitálamo es igual a la glándula pineal. Hay muchos mitos en la glándula pineal, pero como tal es la va a segregar, mejor dicho, secretadora, va a segregar a la melatonina, como tal. Entonces eso es lo más importante que nosotros podemos destacar. Luego tenemos al mesencéfalo. Acá lo vemos al mesencéfalo. ¿Observan? Acá está el mesencéfalo. En esta parte. Aquí. Bueno, ¿qué podemos hablar del mesencéfalo como tal? El mesencéfalo, podemos decir, vamos a poner acá, encéfalo, mesencéfalo. Él va a ver los famosos péndulos cerebrales. Que es básicamente, sí, como dice el nombre, péndulos que se ven. Acá no hay una toma como tal, pero, por ejemplo, en esta partecita de acá, la imagen no ayuda, pero hay como unos péndulos, por así decirlo, alargados. No hay tanto drama, solamente recordar eso. El otro que tenemos es el romboencéfalo. ¿Qué hay del romboencéfalo? Acá hay varias cosas que ver. Por ejemplo, primero del romboencéfalo, vamos a poner acá. Vamos a poner acá. Es la parte trasera del encéfalo. Del encéfalo. Eso es lo importante. ¿Y qué podemos hablar de él? Por ejemplo, solo por ejemplo, se divide en protuberancia o puente de Barolio. Vamos a poner acá. No me alcanza mucho. Bueno, vamos a ponerlo de esta forma. Si no, simplemente lo voy a decir. Protuberancia es igual a puente de Barolio. ¿Qué más? Tiene al cerebelo, ¿no? Al bulbo raquídeo, solo por contar un ejemplo. Del cerebelo, ¿qué podemos decir? Del cerebelo podemos decir que integra las señales sensitivas. La parte baja del cerebro. Acá está el cerebelo. Esta es, siempre está en la parte baja. Acá está. Así lo podemos notar bien. Por ejemplo, del bulbo raquídeo. Del bulbo raquídeo podemos nosotros entender que al menos lo importante de acá es que va a ser parte del tronco o tallo cerebral, que es la última parte. Es decir, es como que el tronco cerebral está unido por el mesencéfalo y el bulbo raquídeo. Es como que la unión forma el bulbo raquídeo. Entonces vamos a decir así: el tronco cerebral, mesencéfalo, acá está, es el mesencéfalo y el bulbo raquídeo. La unión de todo eso.
Correcto. Estoy tratando de, por ejemplo, minimizar toda la información y que sea lo más sencillo posible. Muy bien. Vamos por acá. A ver. Acá ya podemos ver otra parte que es súper importante. La meninges. La meninges. ¿Qué podemos decir nosotros de la meninges? La meninges protege. Se tiene una protección. Función de protección. ¿Qué va a proteger? Protección. Va a proteger al encéfalo. O sea, se va a extender por el encéfalo y la médula espinal. Lo va a recubrir, por así decirlo. ¿Qué podemos hablar de algo más? Que la meninge se divide en tres. Ajá, entonces acá lo podemos poner. La meninge se divide en tres. ¿Cuáles son? Esto es básico que sí lo aprendes, por favor. La pía madre, el aracnoides y la dura madre. Ajá, ok, ponemos pía madre, aracnoides, la dura madre. ¿Qué podemos nosotros decir de cada uno? Que la pía madre es la capa interna. ¿Qué podemos decir de acá? Que es la capa media. Y acá, que es la capa externa. Nada más, no nos extendamos más. No nos extendamos más. ¿Cuál es un problema cuando se inflama la meninge? Bueno, se llama meningitis. Meningitis. ¿Y cómo se produce? ¿Por qué puede ser producida la meningitis? Por viral, por bacteriana, por fúngica. ¿Y cómo se previene? Pues por medio de las vacunas. Eso es lo importante de saber de la meningitis. O sea, no hay tanto que saber. Eso es lo importante. Meninges, pía madre, aracnoides, dura madre. Nada más. ¿Qué tenemos acá? Ajá, acá vemos a nuestra amiga hipófisis. ¿Qué podemos decir de la hipófisis? Es también llamada la glándula pituitaria. ¿Qué decimos de la glándula pituitaria? Bueno, aparte que está localizada en la base del cerebro y que se dice que tiene el tamaño de un guisante, su función es, por ejemplo, la producción hormonal. ¿No? La producción hormonal. Se dice que esta también llamada la hipófisis la llaman, por ejemplo, la glándula maestra. Ajá. ¿Qué tipos de hormonas, por ejemplo, segrega? Por ejemplo, podemos decir a la prolactina, por ejemplo, sí, a la hormona del crecimiento, solo por nombrar algunas. Eso es lo importante. A ver, bueno, ya habíamos hablado del cerebelo, pero hay que acotar algo más. Del cerebelo podemos decir que integra señales sensitivas y motoras. Es decir, integra señales sensitivas y motoras. Por ejemplo, los movimientos de los músculos involuntarios, mantener la posición erguida, el equilibrio, todo esto lo ve. Todo esto es. Correcto. Muy bien. ¿Qué más? El mesencéfalo, ya habíamos hablado. Las circunvoluciones son nada más y nada menos que estas ramificaciones, por así decirlo. Vamos a explicarlo de otra manera luego, este tema de ramificaciones. Y por acá sería esto todo. El del bulbo raquídeo creo que ya habíamos hablado, pero ¿qué más podemos acotar del bulbo raquídeo? Bueno, en general es el centro del control de, por ejemplo, de los pulmones y el corazón. Sí, dentro del tronco encefálico pues se regula
¿no? La respiración, como habíamos dicho, la presión arterial, y el centro del control es justamente el bulbo raquídeo. Las partes del sistema nervioso central se dividen en hemisferios, y acá lo pongo arriba, lóbulos. Los hemisferios del cerebro, bueno, se dice que hay dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, ¿no? Se dice que el hemisferio derecho, bueno, mejor dicho, vamos a poner acá, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Dice que el hemisferio izquierdo controla la mano derecha y el hemisferio derecho controla la mano izquierda. Normalmente se dice que se tiene un hemisferio más desarrollado que el otro. Hoy por hoy puede ser rebatible esa idea, pero en general pues hablamos del lenguaje hablado en el hemisferio izquierdo, los números, el lenguaje escrito, la memoria, el razonamiento es más razonado todo el hemisferio, y la otra es más artística, más espacial. Los arquitectos tienen mucha capacidad del hemisferio derecho. Así, hoy por hoy está un poco, digamos, rebatida esta idea, ha cambiado. Entonces vamos a ir viendo. Haré un video de justamente mitos, leyendas de las neurociencias, ¿no? Ok, dentro de los lóbulos, esto también es importante, y creo que me adentraré a hacer videos de cada tipo de lóbulo, porque hablar de todos los lóbulos es mucho más. Y aquí vamos a ver circunvoluciones, como vimos anteriormente. Aquí vamos a verlo de mejor manera. Bueno, veamos al lóbulo frontal. El lóbulo frontal podemos decir que ve el tema del juicio, es decir, que no hagas una locura, en pocas palabras, toma de decisiones. Esto es clave. Ellos regulan todo eso. Cuando hay un problema, un daño en el lóbulo frontal, puede que te falte el juicio, tengas decisiones erradas, movimientos erróneos. También ve ciertamente funciones del lenguaje, características de personalidad y movimiento. El caso de Finnegan Gage es un caso muy importante del lóbulo frontal, que luego posteriormente el lóbulo frontal hablaré de esto. ¿Qué más? El parietal. El lóbulo parietal, el tacto. O sea, todo lo va a resonar por medio del tacto, todas las sensaciones por medio del tacto. ¿Qué más? El lóbulo temporal, vamos a decir que es parte de la audición, el sentido auditivo y el sentido del olfato. Bueno, ¿qué podemos decir acá de este sentido, no? Hay un parte componente del uso del lenguaje acá, es cierto, y que pues en general pues el lóbulo temporal tiene un reconocimiento del olor. Cuando tú reconoces olores, es por el lóbulo temporal, tiene una capacidad de reconocimiento de olor. Correcto. ¿Qué más? Ve también un poco de equilibrio, la memoria y el habla como tal. Bueno, también hay que recordar que hay áreas como Wernicke y Broca, que cuando hagamos esto lo voy a explicar detalladamente. Incluso vamos a hablar de afasias. Es muy interesante este tema. No por último y menos importante, está el lóbulo occipital, que ve el tema de la visión, ¿no? El sentido de la visión. Todo lo que las señales o información se recibe del sentido de la visión, nada más. Y bueno, vamos viendo o haciendo un feedback de todo lo que habíamos hecho. Vimos al cerebro, ¿no? Es parte del encéfalo como tal, el cerebelo, lo habíamos visto. Al diencéfalo, que recordemos, correcto, que es parte del prosencéfalo. El encéfalo se divide en prosencéfalo, mesencéfalo, romencéfalo, y la zona pues del tronco todo ese gráfico. Acá vemos
la médula espinal, ya lo que vamos a hacer en la siguiente parte, el bulbo, el puente de Barolio, el mesencéfalo, el cerebelo. El cerebelo, recordemos que siempre está debajo del cerebro, ¿correcto? Siempre está debajo del cerebro. Solo para terminar, y antes que me olvide, vamos a dar un dato del sistema nervioso periférico para el siguiente video, si es que se demora y si es que necesitan saber de repente un examen. Vamos a hablar un poquito del sistema nervioso periférico. Lo que tenemos que recordar acá en el sistema nervioso periférico son dos: la vía sensitiva. Bueno, entonces, lo importante acá es saber la parte de vía sensitiva y vía motora. Correcto, estas son las vías más importantes del sistema nervioso periférico. ¿Cómo podemos definir al sistema nervioso periférico de manera rápida? El sistema nervioso periférico, digamos que está fuera del sistema nervioso central, pero lo pone en relación con otras partes del cuerpo, como así, mediante los nervios craneales y nervios raquídeos. No hay que complicarnos mucho, esa es básicamente la función del sistema nervioso periférico. Esto lo vamos a ampliar próximamente en el siguiente capítulo. No hay que perder cuidado si no lo pongo como datos de repente mañana tienes un examen, cosas así. Así que bueno, no olvides suscribirte, darle a la campanita para que te avise cuando subo otro video, darle like si es que te agradó el video y compartir también me ayudaría mucho. Y no olvides por favor poner los comentarios de otros temas que quisiera que toque. Y ya, eso sería todo por hoy. Chao.